Hoy vamos a poner el foco en una de las figuras centrales del debate, Iván Cepeda. En este análisis vamos a desglosar los 4 argumentos principales para cuestionar si realmente está listo para asumir el cargo más importante del país. Arranquemos con lo primero que se ve, su imagen pública. Las fuentes lo describen con ese aspecto muy particular, ¿no? Sobrio, un estilo que proyecta un aire como de intelectual, de alguien reflexivo. Esta es su marca personal, la cara que se presenta ante el electorado. Pero claro, la pregunta es muy directa. ¿Será esta una fachada que, en el fondo, esconde a un líder sin la preparación necesaria para manejar las riendas de un país? La primera pieza del expediente, la brecha de experiencia. Su larguísima carrera en el Congreso, ¿realmente lo prepara para dirigir el Poder Ejecutivo? Miren, una diferencia que es fundamental. El trabajo de un legislador es el control político, la supervisión, el debate. En cambio, un presidente tiene que ser un gerente, un administrador que ejecute. Ser un buen congresista no te garantiza, para nada, tener la capacidad de manejar todo el aparato del Estado. Esta crítica cobra todavía más fuerza con las propias palabras de Cepeda, cuando él mismo afirma que su propuesta es, y cito, continuar el programa de Petro, una admisión de que no trae bajo el brazo un plan ejecutivo propio y novedoso. Pasemos a la segunda prueba del expediente, que toca un pilar de la identidad política de Cepeda, la paz. Y es aquí donde han acuñado un término bastante polémico para describir su enfoque, la paz mortal. ¿Y qué es exactamente esto de la paz mortal? Pues postula una paradoja que es muy peligrosa. Al sentarse a dialogar con los grupos armados, pero sin ejercer una presión militar real, el Estado no está reduciendo la violencia. Al contrario, les está dando el tiempo y el espacio para que se fortalezcan, recluten más gente y expandan su control. Y para que esto no se quede solo en una teoría, cifras muy concretas. Por ejemplo, el aumento de más de 2.000 combatientes en las filas del ELN justo durante el periodo de negociaciones de la llamada paz total. Y hay más datos, estudios como uno de la Universidad Externado, que muestra un aumento en los homicidios durante los primeros 3 años del gobierno actual si lo comparamos con las administraciones pasadas, un dato que lo conectan directamente con esta estrategia de paz. La prueba más clara y devastadora de esta paradoja en acción fue el paro armado nacional del ELN. Ese evento demostró la fuerza que han ganado estos grupos, al punto de lograr paralizar una buena parte del país. Vamos con la tercera parte del expediente, y esta es un poco más personal. Se le acusa de ser un defensor selectivo de los derechos humanos. La pregunta es, ¿defiende los derechos de todos por igual? Es que hay un patrón muy claro. Cuando los crímenes son atribuidos a agentes del Estado, la condena es enérgica, es rápida, es vocal. Pero que en contraste, cuando los actos violentos los cometen las guerrillas, lo que hay es silencio o, en el mejor de los casos, respuestas muy tenues. Y para ilustrarlo, 2 crisis de seguridad muy sonadas a finales de 2025. Según estas fuentes, tanto frente al escándalo Calarcá como durante el paro armado del ELN, para el 16 de diciembre Cepeda no había hecho ninguna declaración pública de peso sobre ninguno de los 2 eventos. Y hay un presunto incidente como el ejemplo perfecto de una visión sesgada. La historia cuenta que un campesino lo confrontó sobre masacres cometidas por la guerrilla y que la supuesta respuesta de Cepeda fue que esas víctimas eran paramilitares. Y llegamos a la última prueba del caso, el factor Uribe. Sus críticos sostienen que una gran parte de la relevancia nacional de Cepeda no viene de una plataforma política amplia, sino de una sola y muy polarizante batalla en los tribunales. El argumento aquí es que ese caso de altísimo perfil contra el expresidente lo mantuvo en los titulares por años, y esto no solo le dio una visibilidad inmensa, sino que también solidificó su imagen pública como el principal antagonista de una de las figuras políticas más divisorias del país. Y por lo tanto, es que su marca política se define mucho más por aquello a lo que se opone que por lo que propone. Su base de apoyo es, en gran medida, un electorado antiuribista que ya existía, y no gente convencida por una visión propia para el país. Bien, entonces, después de revisar todas estas pruebas, ¿cuál es el veredicto final? Se puede resumir en 4 pilares. En pocas palabras, el caso se apoya en esto. Primero, una falta de experiencia ejecutiva. Segundo, una política de paz fallida. Tercero, una defensa de los derechos humanos selectiva. Y cuarto, una identidad política construida casi enteramente sobre un solo conflicto. Todo esto juntos dibuja el perfil de un líder que no está a la altura de la presidencia.
Y todo esto nos deja con la pregunta central que está en el aire y que impulsa todo este debate. ¿Es Iván Cepeda un pacificador que está listo para liderar el país? ¿O es más bien un símbolo de la división cada vez más profunda de una nación? La conclusión, como siempre, queda para la reflexión de cada quien.